¿Qué tal amigos viajeros? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en otra nueva emisión de nuestro canal, vuestro canal. Suscríbanse, denle like y compartan de Viajero en el Tiempo, que somos todos viajeros en el tiempo, de acuerdo a nuestro tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? Nuestras almas anteriores y después en qué reencarnaremos, quienes creen en todo esto, también confirman entonces que somos viajeros en el tiempo. Ahora estaba recordando que justamente el Dalai Lama, de los montes del Tíbet, ellos cuando muere el Dalai Lama, de acuerdo a su religión, hacen una búsqueda del alma de ese lama que murió y empiezan a buscar en el mundo el niño que reencarnó esa alma. Entonces, a ese niño ellos tienen que lograr que sea el nuevo Dalai Lama, es decir, que es la misma alma, digamos, que estaba antes. Ellos, es una concepción que tienen, no sé si se sigue practicando, pero yo desde niño y desde joven, porque después como que abandoné el estudio de esto, digamos. No sé si seguirá, digamos, pero bueno, ellos buscan el alma. Creo que este último Dalai Lama lo sacaron de New York, y lo llevaron al Tíbet, digamos, ¿no? Que asuma su verdadero rol, que es el de conductor, digamos, de la gente, de los religiosos que viven, de los monjes del Tíbet. Y bueno, y cuando muere el Dalai Lama, se ponen entonces a buscar su alma entre los terrestres, ¿verdad? Y para que vuelva, para que vaya a su trabajo real, digamos, ¿verdad? Es increíble, pero bueno, eso es lo que pasa. No sé si lo logran, digamos. Y ese es un típico viajero, alma viajera en el tiempo, ¿verdad? Bien amigos, hoy les quería contar lo que es la diferencia entre izquierda y derecha, que son conceptos distintos y que se confunden mucho. Empecemos por derecha. Derecha es, quizás muchos lo sepan, pero también muchos no, digamos. Eran los que se sentaban al final de la revolución. Ganó la burguesía, ganó la revolución frente al sistema medieval, ganó la burguesía, seguía el rey, digamos. Pero los triunfantes de la revolución francesa fueron los burgueses, digamos. Después en el recinto se sentaban los que estaban a la derecha, que querían que más o menos el régimen de reparto de la riqueza fuera igual, y después estaban los burgueses de izquierda, que querían que se repartiera de otra forma el dinero, que iba a ser para ganancia de todo, también para ellos eran burgueses también, pero ellos veían su ganancia y su acomodamiento o mejoría económica, más de lo que estaban, digamos, social, a través de que toda la gente ganara bien, digamos, y no solo ellos muy bien y el resto hambre. Esa era la diferencia entre los que se sentaban a la derecha y los que se sentaban a la izquierda, pero todos eran la misma clase, eso hay que tenerlo bien claro. Ahora vamos al fascismo, digamos, cuando se produce la ruptura de la Tercera Internacional Socialista, que comunistas de toda Europa confluyeron y confluyen cuando están las internacionales socialistas, confluyeron, se produce una ruptura grande, grandes enfrentamientos. Esto ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Y los que se van, digamos, del socialismo bolchevique, podríamos llamarlo así, en ese momento, todavía no había llegado la Revolución Rusa en 1917, es antes esto, es lo que son los que producían el fascismo, la prima facie que surge en Italia, el norte de Italia, cuyo primer gran exponente fue Mussolini, que cuando se fue Mussolini, que era un rojo, ¿verdad? Un comunista, socialista, cuando se va en esa ruptura, Lenin dice, pronuncia esta frase: con Mussolini se fue el mejor de los nuestros. Dijo. Esto lo dijo Lenin. Bueno, después si ustedes entran a analizar lo que fue Hitler también, socialismo, ¿verdad? Hitler, Mussolini, los grandes sistemas, digamos, de tronco socialista, digamos, pero con un cierto afloje, con un cierto circulante de dinero,
con cierto tono capitalista, con más China ahora, digamos, por decirles un ejemplo, como quiso ser, digamos, pero implantó el sistema comunista, se pasó de rosca por su vinculación con Cuba, como quiso ser y no lo logró el chavismo, un socialismo pero con circulante de dinero. El chavismo se pasó de rosca, digamos, bolcheviquizaron, digamos, al Partido Único Unido de Venezuela, y pasó a la represión de la gente, persecución, tratar de traidores a los opositores. Un opositor tiene derecho a ser opositor, digamos, a pensar distinto, y no por eso está contra la patria ni nada, tiene derecho a pensar distinto. Y más si son millones, como es en el caso de Venezuela y Cuba, digamos. Entonces, si ustedes ven los regímenes socialistas de Hitler y Mussolini, saquemos las matanzas de Hitler y todo, saquemos eso, el genocidio, fue un sistema, la bandera roja, no se transcriben al español los discursos de Hitler antes y durante la campaña electoral, etcétera, hacia su triunfo en Alemania, porque él habla de los obreros, habla del salario de los obreros, habla de los sindicatos. Yo escuché un par de discursos transcriptos al español de Hitler. Es un comunista como habla, es un dirigente gremial, digamos, como hablaba Hitler. Bueno, por eso es que no se transcriben al español jamás, ¿verdad? Porque buscan que no se tenga ni la sospecha, digamos, que son lo mismo, del mismo tronco que el Partido Comunista. Lo que pasa es que unos son internacionalistas, los bolcheviques, y otros son socialistas nacionalistas, como era el fascismo, digamos. Son socialistas, sí, pero nacionalistas, sin invadir a nadie, como hace China, como hizo Italia, que no, salvo estuvo una incursión en África, en algún país de África, pero en líneas generales, ¿verdad? Se quedó ahí el fascismo concentrado. ¿Por qué Hitler provoca invasiones, etcétera, por todos los países de Europa? Bueno, porque Hitler fue incentivado por las coronas que existían, inglesa, España, etcétera. España estaba Franco, ¿verdad? Para que atacara y derrocara esos regímenes, esos gobiernos, porque tenían miedo las casas reales, digamos, de que los mataran a todos, como los bolcheviques mataron a toda la familia Romanov, inclusive los hijos y todo, los asesinaron a todos, como ustedes saben, en la casa de Itapiev, en Ekaterimburgo. Entonces, las casas reales tenían miedo que viniera el socialismo bolchevique y que los mataran a todos, digamos. Por eso que empiezan entre otras cosas, ingentes recursos a Adolfo Hitler para que invada, digamos, por eso que le sobraban la plata a Hitler. Tenía plata para todo. Digo, en esa época, cañones, aviones, lo que vos quieras tenía todo, transporte de ferrocarriles. Era una maquinaria muy poderosa y de algún lado salía todo ese dinero. Bueno, salía de las coronas, digamos, que tenían miedo a que los mataran a todos, digamos, esa es la verdad. Por eso fue internacionalista, equivocadamente a lo que él predicaba, incluso el nombre de su partido, ¿no? Nacional, fascismo, nacional socialista, ¿verdad? Me acuerdo del Partido Nacional Socialista. Nazi, ¿verdad? De ahí, nazi. Bueno, en definitiva, pero esto no tiene nada que ver con la derecha y con la izquierda. Ahora vamos al económico, digo, en los gobiernos tanto de Mussolini como de Hitler, la gente tiene buen recuerdo. La gente alemana vivía bien. Uno de los hechos que se recuerdan es que los soldados ingleses que terminan triunfantes en la guerra junto con los rusos, cuando vuelven después de finalizada la guerra a Inglaterra, y ojo que un soldado en aquella época, primero que eran millones, y segundo que era alguien muy importante en esa época. Era como un senador, tenía ser soldado, y se mostraban sin un brazo, sin una pierna, rengueando por las calles, y era considerado como un héroe, digamos, que había peleado por la patria, etcétera, etcétera, ¿no? No como un lisiado,
digamos, sino como alguien admirable, digamos, que le faltaba una mano, que le faltaba un ojo, en fin, las desgracias de la guerra. Así era la realidad. Bueno, y pedían vivir como los soldados alemanes. Ese era el reclamo a Churchill. Ellos querían vivir con los beneficios que tenían los soldados alemanes y el pueblo alemán. Y tal es así que Churchill, pese a que ganó la guerra, perdió las elecciones a manos del opositor, digamos. Así que, como verán, las cosas no son 2 más 2, 4 nunca en nada, digamos. Solo es 2 más 2, 4 en la matemática, digo, nada más. En absolutamente nada de la vida, 2 más 2, 4. Entonces, bueno, acá les cuento por qué la mentalidad, digamos, del socialista fascista, digamos, se asemeja, o se asemejaba, pues ya no existe más al burgués de izquierda. Digamos, el mejor reparto, que toda la gente esté bien, que gane bien, etcétera, como pasaba. No digo que vivieran bien todos color de rosa y todo, porque estaban en la guerra, digamos, pero sí la gente vivía mejor. Y hay también relatos de gente que vivió en la época de Mussolini, que Mussolini tuvo una realidad distinta porque tuvo a los partisanos que eran, digamos, socialistas bolcheviques, digamos, adentro de Italia, y le hicieron la guerra hasta que logran, bueno, lo que ya todos sabemos lo que pasó con Mussolini. Él tuvo una guerra interna feroz, digamos que Hitler no la tuvo, pero aún así, en ese clima de guerra y muerte, la gente recuerda que se vivía bien con Mussolini. Y podemos asemejar un sistema fascista a lo que es China, es decir, partido único, si hay oposición te matan, te torturan, no tenés que irte, etc. Pero la gente, hay capitalismo, la gente el que quiere va con dinero, pone un negocio. Si vos no te metés en política, en China, no tenés problema, podés hacerte millonario. Son 2.000 o 3.000 millones de habitantes en China, y tengo entendido que hay 43 millones de millonarios en China. 43 millones de millonarios. Toda esta gente que anda en las redes, científicos, todos estos hombres que son los creadores de la tecnología hace décadas, digamos, prácticamente son una exclusividad de China, pero son toda gente millonaria, digamos. Aparte de otros empresarios de cadenas hoteleras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vos no tenés problema con la plata, siempre y cuando no te metas con el partido. ¿Viste? Entonces eso es un típico fascismo, y también China no invade a nadie. Incluso Hong Kong, que es una pequeña isla, que no quiere vivir en ese sistema, digamos, comunista, de partido único. China, si quisiera, podría invadirla en mediodía. En mediodía llegar con los barcos, entre 1 milloncito de oficiales del ejército, y ya está, chau Hong Kong, y sin embargo no invade. Eso es típico de la ideología fascista, es nacionalista, a diferencia del socialismo bolchevique, que es internacionalista. Hasta en eso China responde. Bueno, China fue la que se separó de Stalin, ¿no? Una vez que Mao ocasionó una masacre gigantesca en lo interno de muertes, Mao Zedong, pero la gente se le moría de hambre, tuvo que cambiar al sistema capitalista. No resultaba, el socialismo bolchevique no resultaba, y la gente se estaba muriendo de hambre. Hablamos de millones, de docenas de millones de personas, no pocos miles, docenas y docenas de millones en un país de 2.000 millones de habitantes. Y tuvo que cambiar y aflojó, y empezó a resurgir la economía, empezó a resurgir. Bueno, en definitiva esa es la diferencia. Entonces, cuando te dicen a vos fascista, vos tenés que decirle, no, porque yo no soy comunista ni soy marxista. Digamos, bueno, Lenin dijo, con Mussolini se fue el mejor de los nuestros, porque Mussolini era de ahí. Hitler también era del mismo tronco. Y si consiguen una transcripción de la época de elecciones de Hitler, ahí van a ver, de sus discursos, ahí van a ver cómo hablaba Hitler, cómo se dirigía a la ciudadanía alemana. Entonces, burgués, izquierda o derecha, remite a una forma de reparto del dinero, del poder. La forma del poder, los burgueses,
Forma del reparto, ahí está la pica. Un burgués cree que es mejor que ganen todos bien y otro burgués cree que es mejor que una minoría. Después la teoría del vaso, del derrame del vaso, la teoría del derrame, los de derecha. Se trata de eso. Fascismo es una corriente que surgió al norte de Italia como contraposición al socialismo bolchevique. No tiene nada que ver con lo que pasó 250 años atrás, digamos. No tiene nada que ver. O 150 años atrás. Son cosas totalmente distintas. Y cuando te digan fascista es imposible porque yo no soy comunista, no soy, no soy de ese lado, soy liberal, soy demócrata, etcétera, etcétera. Esa debe ser la respuesta, que en definitiva señalarse de fascista y comunista o bolchevique es un lío entre ellos, entre gente de un mismo tronco, entre gente de izquierda, digamos. Son distintas izquierdas, digamos. Y lo más claro que tenemos hoy es de un gobierno fascista, digamos, es China. No solo por el partido único, no solo porque el opositor hay que torturarlo y matarlo, no, que no debe existir oposición, digamos, sino que el bienestar de la gente y sin invadir a nadie. Son los pilares del socialismo fascista. Después otras cosas hubieron que degeneraron, por supuesto, cosas malas, muy malas que hizo Mussolini, y también Hitler había a nivel monstruo, digamos, tipo Mao, ¿verdad? O tipo Stalin fue lo de Hitler. Fuerte abrazo, amigos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.